Buenas, nos encontramos en el primer programa de El Club de los Poetas Muertos en esta tercera temporada. Vamos a empezar esta tercera temporada con un compañero, con un amigo y sobre todo con un profesional con una calidad indiscutible, como es el maestro de audición y lenguaje, Eusebio Villanueva Pérez. Eusebio, es un verdadero placer y un privilegio contar contigo para empezar esta tercera temporada y me gustaría que para todos los que nos están viendo nos contara un poquito quién eres. Antonio, el placer es mío. Darte las gracias porque cuentes conmigo para realizar esta temporada de la entrevista tan maravillosa que haces. ¿eh? Darte la enhorabuena por tu iniciativa, por el trabajo que haces en cuanto a acercar pues toda clase de prácticas pedagógicas, prácticas de éxito que giran en torno a la escuela, la educación, en tantos ámbitos tan complejos y la acerca no solamente al ciudadano a pie, sino también al resto de profesionales pues, para que todos nos respetamos, para que crezcamos profesionalmente. No es fácil, no es fácil. Te comentaba en alguna ocasión que te hace hueco en un mundo pues tan peculiar como el que nos rodea, ¿no? Del mundo de la estética, del aquí y del ahora, bueno, de la apariencia, y sin embargo tú ofreces entrevistas con profundidad, con chicha, con un perfil técnico. Así que enhorabuena, no es fácil lo que haces y agradecido pues, porque cuentas contigo. Un tío tan normal como yo, soy pues, un maestro de lenguaje, un superviviente, como digo yo, me tuviese que definir, me definiría así, ¿sabes? Como un superviviente, ¿no? Ya son, te comentaba, ya llevo ya en AL, pues llevo desde 2004. Antes de eso estuve de maestro de primaria. Y de hecho yo en la escuela he tenido compañeros que han sido alumnos míos, ¿sabes? Y, he visto la evolución de AL, pues prácticamente desde que se creó hasta nuestros días, que hablaremos luego en la entrevista compartiremos nuestras opiniones, ¿eh? Y he hecho de todo. La verdad es que he hecho de todo. Mira, si lo tuviese que definir, yo creo que igual me plancho un huevo como me frío una corbata. Este sería mi titular, ¿no? Es decir, ¿quién es Eusebio? Igual se plancha un huevo como se frío una corbata. Maestro la L, pero que he hecho un poquito de todo, que la verdad en la provincia de Almería intento darme a conocer, intento dar a conocer también, obviamente, la docencia como tal. Y bueno, pues he trabajado tanto por primaria como por AL, como por servicio de asesoría en Delegación Provincial de Almería, como... Y luego realmente lo que se disfruta realmente es la docencia como tal. Somos unos privilegiados por hacer lo que hacemos. Y básicamente ese soy yo. Y nada, pues aquí estoy disfrutando contigo de esta maravillosa entrevista, donde vamos a poder charlar sobre lo que a ti y a mí nos gusta, que es la escuela pública. ¿Ok? Efectivamente. Aparte, quiero darte las gracias también por ser el creador de una plataforma que se llama Educalmería. Ahí estamos, en la lucha, Antonio. Ahí estamos en la lucha Efectivamente. Y por con hacer un la cual huequecito. pretende ayudar a todos los docentes que están en la provincia de Almería. Y eso es muy Sí, se noble llama por tu Educa parte. Almería, es un juego de palabras, Educa, Almería, ¿no? Ahí pongo una K de kilo que, igual, cuando inicialmente cuando la puse, pues pensé yo que quedaba simpático, igual tenía que ser una C, ¿no? Pero bueno, puse la K, Educa Almería con K de kilo, yo llego ya a la conclusión de que lo que busco es realmente también empoderar a la comunidad. Y se empodera, pues, enriqueciéndola, haciendo que los compañeros aprendan, oye, mira, pues, lo que hace fulanito en la otra esquina de Almería está chulo, me mola, vamos a hacerlo aquí que estamos colindando con Granada. Es otro concepto distinto, pero vamos a hacerlo. También que ayude a las familias, oye, mira, pues, qué cosa más chula se está haciendo en mi cole, en el cole en el que está mi hijo, no lo sabía. Pues mira, pues, el poder también de cara a las familias, que ayuda a crear comunidad, que ayuda a hacer esa palabra tan bonita, que la primera vez que la escuché fue, fíjate, fue en un programa TIC, cuando eran las TIC antiguas, en 2007,
que manejábamos sistemas operativos. Estaba yo en ese momento trabajando en Valdepeñas de Jaén. Y era un sistema operativo que me acuerdo el nombre, pues ya me marcó. Se llama Ubuntu, sistema operativo. Punto. Ubuntu, que es basado en el lenguaje Linux. Y ese nombre se me quedó aquí. Ubuntu, es comunidad. Bueno, pues Educalmería realmente lo que trata de hacer Ubuntu, claro, dentro de un contexto tan concreto, tan determinado como Almería, pero luego lo ve gente de todos lados. Cuando ves los insights de Instagram, digo Instagram porque al final, por lo menos yo en mis redes sociales, la que va moviéndose con más agilidad hoy por hoy Sí, sería Instagram. Educalmería se ha quedado, pues, hay muchos padres, muchos papás y muchas mamás. Twitter se ha quedado con un perfil muy técnico, muy técnico. Ya diría que incluso agotado. Y Instagram es lo que, a mi juicio, va a más. Y me estoy planteando, Antonio, yo lo veo también como sugerencia, por si te lo planteas, TikTok. TikTok. No he tenido tiempo, no, realmente no he tenido tiempo por una serie de circunstancias personales y llevo así como 4 meses diciendo, voy a crear TikTok, voy a crear TikTok. Ahora posiblemente lo haga. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que las dos redes de crecimiento son TikTok e Instagram. Y mira, para este formato también de entrevista, los Reels vía TikTok e Instagram son los que están teniendo más crecimiento. Y ahí estoy intentando, ahí estoy intentando yo, me pasa como a ti, completismo frente al señor que se pone haciendo, enseñando músculos, haciendo un selfie con un vasito de no sé qué, de no sé dónde, en la isla de no sé dónde, en la playa de no sé cuál, ¿sabes? Y ahí estamos tú y yo como los Quijotes, como los Quijotes, estamos ahí luchando contra los molinos de viento, pero estamos, ¿eh? estamos, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Pues mira, empezando ya con la entrevista, una vez que ya te has presentado, pues me gustaría, como primera pregunta, decirte o comentarte, preguntarte, ¿qué es un maestro, maestra de audición y lenguaje? Empezando por lo más básico, Mira, pues es una pregunta bastante buena, Antonio, porque para que por la obvia que gente sea, lo tenga pero claro. por obvia que sea, hay que matizarla, ¿vale? Eh, por un lado, queda muy claro que hay una referencia normativa, ¿vale? Y por otro lado, una definición que es casi de sentido común, ¿vale? Por, vamos a empezar por la definición de sentido común, ¿vale? Para luego encuadrarla dentro de lo que se sería un marco normativo, que le damos el perfil más concreto, ¿vale? ¿Qué es un maestro de lenguaje? Es un maestro de lenguaje, tal y como dice su propia palabra, un maestro, un docente, ¿vale? Que ya por ser maestro ya se predispone a trabajar en una serie de etapas educativas muy concretas, mayormente en primaria, pero también estamos habilitados para trabajar en secundaria, y que trabaja sobre dos ámbitos muy concretos, la comunicación y el lenguaje, pero no desde el sentido básico o común de lenguaje como maestro o profesor de lengua y literatura, ¿no? Sino del perfil o de la visión de que ayudamos al niño y la niña a superar una serie de dificultades que afectan a la comunicación y al lenguaje y que, bueno, afectan no solamente a su desarrollo cognitivo, sino también al propio acceso a la oferta educativa curricular del centro. Nosotros somos maestros especialistas en lenguaje y en comunicación que le damos un empujoncito al niño y a la niña para que pueda aprender dentro del marco escolar. Nos vamos a la norma, ¿vale? Nos vamos a la norma. Y ahora ya puntualizamos. La norma realmente, la primera que cita la especialidad como tal, la educación y lenguaje, sería el decreto 147/2002, que lo que hace es que ordena las educaciones especiales. Esto estamos hablando, lo estamos retrotrayendo a 2002. ¿Eh? Estamos hablando de prácticamente cuando se crea la especialidad como tal. Claro. Ahí se puede, ¿vale? Tendríamos que avanzar 2003, la orden del 23 de julio de 2003, que va a conocer la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa, y ya esta norma puntualiza sobre las distintas funciones que tiene el maestro de lenguaje, que en castellano viene a ser lo que acabamos de decir: colaborar en la evaluación, potenciar el aprendizaje de los niños dentro de estos ámbitos, de estos contenidos, que son niños con una serie de dificultades concretas, una serie de patologías de orden lingüístico comunicativo que afectan a su desarrollo evolutivo, y que colabora en materia de asesoramiento y orientación a toda la comunidad educativa, ya sea un orientador o una orientadora,
ya sea un tutor o una tutora, ya sea el ciclo, el claustro o la propia asesoría para mí. Una norma que me parece bastante interesante, que se creó ahí en 2013 o 2014, si no recuerdo mal, serían las instrucciones provinciales de Almería. Yo digo de Almería porque, claro, uno tiene que barrer para su casa, ¿no? Claro, pero es verdad que hay distintas instrucciones que salieron en distintas provincias, no en todas, Distintas provincias, no en ¿no? todas, no en Sí, todas. Pero bueno, fue una iniciativa que determinadas provincias lo sacaron. Sus equipos técnicos pues, hicieron sus propias instrucciones, bueno, pues para puntualizar un poquito más, claro. porque realmente Para hay un concretar más, pequeño vacío, claro, hay un pequeño vacío normativo, ¿no? Cuando hablamos de PTL, y que luego lo veremos en la entrevista, y luego lo vamos a reivindicar, Tony, lo vamos a reivindicar, que se puntualice, ¿no? Pero si en el caso efectivamente. de Almería, pues tendríamos, digamos, a decir el encabezado tal cual, aquí voy pasando por el vídeo en el iPad, lo tengo abajo, las orientaciones de servicio de ordenación educativa de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería. En ese momento era esa delegación, ahora tiene otra nomenclatura. Otra nomenclatura. Sí, porque claro, las delegaciones y las consejerías van cambiando según funciones, según contenido, ¿no? Por las que se regulan algunos aspectos de organización y funcionamiento de los maestros y las maestras especializados en educación y lenguaje con destino a los centros educativos públicos para nuestra provincia, almeriense, para el curso 2013-2014. Esas se quedaron ahí. Y ha sido la referencia durante estos 10 últimos años en la provincia de Almería se instrucciones. Yo también estuve varios años trabajando en Jaén y en Jaén también sacaron la suya. Efectivamente, eso te iba a decir que Por la yo, misma época, ¿eh? Por una época más o claro, menos parecida. yo trabajé en Jaén, estuve 4 años trabajando en Jaén y recuerdo que fue desde el 2009 hasta el 2013 y por esos tiempos estaban ya también sacando una instrucción. Estaban esta. Sí, sí, porque salieron yo con su decisión de acuerdo de determinados equipos técnicos, pero realmente esto emana del equipo técnico. El equipo técnico es un equipo, una especie como de OE, por así decirlo, que existe dentro de los servicios de ordenación educativa, dentro de cada delegación territorial de educación en cada provincia. ¿Vale? Y son pequeños, entre comillas, EOE, una serie de personas especialistas por ramas. ¿Vale? Y en este caso hay una especialista, una asesoría especializada en necesidades educativas especiales, ¿vale? Y eso, bueno, en ese momento pues, lo impulsó. En este caso, en Almería yo creo que estaba trabajando Peter Ruiz. Y aunque luego se han actualizado, ¿eh? Porque luego estas instrucciones, por ejemplo, en el caso de Almería, pues se han actualizado, han tenido pequeñas actualizaciones, pequeñas puntualizaciones en cuanto a anexos y tal. Bueno, vamos otra vez, vamos a enfocar, vamos a retomar otra vez esa definición de ahí. ¿Y qué es lo que nos dice esta instrucción? Me dice, bueno, el maestro, maestra de educación y lenguaje es el profesional especializado para la atención de alumnado con necesidades educativas especiales en el ámbito del lenguaje y la comunicación. Esa es la definición exacta. Exacta. Y a partir de aquí, pues tenemos una serie de funciones. La atención directa al alumnado con necesidades educativas especiales que afectan a la comunicación y el lenguaje. La colaboración con la orientación de referencia en cuanto al desarrollo de la evaluación y diagnóstico de las necesidades educativas especiales dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación. Colaboración con el tutor, tutora en cuanto a la implementación de medidas educativas, valoración, seguimiento, siempre dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación. Elaboración de material didáctico. Cuando me ha pedido el tutor, tutora, unas orientaciones para trabajar, pues, la arte múltiple, tales posiciones, o porque tiene estas dificultades, la proseguir el lenguaje, porque tiene una serie de bloqueos tónicos, crónicos, tal, y oye, ¿cómo puedo hacer para trabajar la coordinación fonorrespiratoria? Pues mira, tenía una serie de materiales y tal. Esa es otra de las funciones, ¿vale? Colaboración en la programación y desarrollo de actividades para la prevención y tratamiento de dificultades siempre dentro del área de la comunicación y del lenguaje, y participación en la cotutoría de alumnado con necesidades educativas especiales, porque el maestro de AL, cuando estás nombrado en el centro, eres cotutor. Le pasa lo mismo al PT. Cuando estás nombrado en el EOE, no. Ojo, la función de cotutoría como tal se pierde. No eres cotutor. No se te reconoce. Pero cuando estás en el centro, ya sea de infantil, de primaria o de secundaria, ¿vale? Porque cuando estás trabajando en cualquiera de las tres etapas, incluso las tres al mismo tiempo, como en mi caso. En mi caso tengo haciendo un centro que es un semivé, entonces ya tengo infantil, primaria y secundaria. Eres cotutor. Y básicamente esa sería la definición, tanto de un sentido sencillo como en un sentido
bueno, normativo de qué entendemos por un maestro de audición y lenguaje. Claro. Mm, ¿Y qué diferencia hay entre un maestro de audición y lenguaje y un logopeda? Para La dejar pregunta, claro, Antonio, para dejar te la claro celebro. cuál es un profesional de una rama y cuál es el otro profesional de la otra rama. Esa pregunta, Antonio, te la celebro. Es una pregunta bastante inteligente y además eh, es interesante, porque a veces sabes que estas definiciones se diluyen, se van para allá, generan confusiones, que vamos a puntualizarlo. El principal foco que tenemos que tener de referencia ahora es el discernir entre AL, la introducción del lenguaje, en adelante ya en el resto de la entrevista voy a decir AL, ¿vale? Para ir más rápido, Sí, entre un ahí, AL efectivamente. y un logopeda, es el contexto y contenido, pero sobre todo el contexto. Cuando Eusebio, Antonio, Menganito o Menganita está trabajando de AL en el centro, es un maestro, ¿vale? Un maestro que está trabajando en un centro educativo sostenido con fondos públicos por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ¿vale? Y nos regimos por un contexto normativo, por un contexto curricular y por un escenario, bueno, bien enmarcado. Seguimos trabajando porque también tanto uno como otro trabajan en necesidades educativas especiales que tienen en torno al lenguaje y la comunicación, pero el hecho de que el maestro en el contexto educativo hace que tome de referencia una serie de contenidos de base curricular. Joder, Antonio, Miguelito, que está trabajando con un perfil de alumnado de primaria. Pues ya de entrada, la referencia curricular va a ser el decreto 101/2023, que, bueno, regula la conocer la oferta educativa a nivel curricular para esta etapa de primaria. Y este currículum te define cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuáles son los criterios de evaluación, los procedimientos de evaluación, técnicas de trabajo, la propia definición de diversidad, competencias, las famosas competencias, porque nosotros trabajamos competencias lingüísticas dentro del ámbito educativo. Y entonces estamos trabajando, ayudando, impulsando la superación de una serie de dificultades dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación, de alumnos que tienen una serie de dificultades porque son alumnos que no tienen derivados, porque han tenido una evaluación psicopedagógica y porque tienen un dictamen de escolarización siguiendo la normativa correspondiente y son derivados para que sean trabajados con nosotros, pero dentro de esos ámbitos una base curricular. Esa base curricular que viene ya defendida por la propia Ley Orgánica de Educación, su texto consolidado, a través de una concreción curricular. De modo que ha pasado por una serie de filtros. Un real decreto curricular, un decreto curricular y una concreción a nivel de centro a través de un proyecto educativo con unas programaciones curriculares y bueno, son la identidad del centro. ¿Vale? Ese es nuestro ámbito de trabajo. El logopedo. Ya nos vamos a otro ámbito, a otro escenario. No es educativo, ¿vale? Es clínico. Y está en otro escenario que es y en torno a la salud, un escenario clínico, propiamente dicho. El logopeda va a trabajar con un perfil de alumnado, con una serie de patologías que evidentemente van a afectar al lenguaje y la comunicación, pero desde un itinerario y de un aspecto clínico, que no va a ser, no pasa por una evaluación psicopedagógica, no pasa por un plan de comunicación, no pasa. Ese contexto lo dejamos, vamos al ámbito sanitario y va a trabajar con una serie de patologías, no desde la perspectiva del acceso al currículum, sino del desarrollo del lenguaje y la comunicación, pero desde un punto de vista clínico. Un niño que, por ejemplo, pues, ha sido operado, tiene una cirugía y tiene afectadas sus cuerdas vocales y tal. Entiendes, ¿no? Una grasectomía, Sí, sí, sí. siempre de una patología de un orden clínico. Nosotros siempre nos movemos de un orden educativo y, evidentemente, somos maestros. Nos paga la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el tema educativo, y nos ceñimos una norma. No vamos aquí en plan cada uno por el camino que quiere, sino que nos Sí, sí, ceñimos a un programa evidentemente. específico que se contextualiza en una dificultad, pero se contextualiza también en una base curricular. Yo no digo lo que me salga a mí del pandero, sino que digo lo que la norma dice. Y a partir de aquí, pues yo voy a trabajar este campo semántico, el otro,
una referencia curricular, de acuerdo a una adaptación curricular, si la hay, si no lo hubiese, de acuerdo a una programación de aula, pero en base a un currículum. No digo lo que me salga a mí de por ahí, sino que digo o tomo de referencia lo que la norma dice. Ujú. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco pues, de cuáles son las características que puede tener una L y bajo qué parámetros nos movemos en la normativa. Las instrucciones, Pues, por ejemplo, en Almería. en Almería, realmente la referencia pues sería, efectivamente sería las instrucciones. ¿Qué es lo que nos dicen las instrucciones? Por un lado, nos acotan, vuelvo a repetir, las instrucciones porque además son de fácil acceso. Estas instrucciones porque tú te metas en Google y pongas instrucciones de un lenguaje tipo técnico provincia de Almería, te van a aparecer. Y si lo haces en Jaén, te parecen igual. Además, siendo equipos en distintas provincias que suelen tener sus propios blogs, sus propias páginas, que son realmente de fácil contenido. Y el que no las tenga, pues basta con encontrar en contacto con una delegación provincial de educación y, oye, mira, pues, quiero hablar con el equipo técnico que me asesore, que me oriente, que me la facilite. Y te la van a facilitar. ¿Vale? Incluso es probable que estén colgadas en páginas de estas oficiales tipo Alide, que condensan normativas. En el caso de Almería, pues tenemos las orientaciones del Servicio de Ordenación Educativa, ¿vale? De esa provincia, que, bueno, pues dan a conocer las características de funcionamiento de los maestros de AL, pues para el curso 13-14, que luego ya se han prorrogado el resto de años. Interesante de estas instrucciones, ya no solamente por el tema de la definición. Bueno, la definición de un maestro de AL al final, si no saca del decreto 147, te lo saca de la orden que regula la OE, si no, bueno, casi de sentido común. Aunque habría que profundizar a nivel normativo, sobre todo, mmm, pasa también con la normativa de hoy. Son normativas ya que tienen 25 años. Y es que la sociedad ha cambiado bastante en estos últimos 25 años. Bueno, habría que puntualizar más. Pero bueno, más allá de las funciones interesantes de estas instrucciones, es que establecen el marco de intervención. Y son muy interesantes porque, por ejemplo, en el caso de Almería, cuando tenía una serie de anexos, ya te establecían un orden de prioridad en la atención de alumnos y alumnas, porque te encuentras en un escenario en el que, amigo, lo sabes, en el que te puede llegar con un tsunami, niños de aquí, niños de allá, mandando por el pasillo, mi niño tiene problemas, mi niño tal, no sé qué. Entonces, en ese momento existía la necesidad de establecer un orden de prioridades. No se puede atender todo porque no nos podemos dividir, no somos omnipresentes como Dios, no tenemos la capacidad de abarcarlo todo, ¿no? Y entonces, bueno, fueron interesantes estas instrucciones porque acotaban, hablaban, reconocían la posibilidad de que fuésemos itinerantes, que luego la norma, el propio decreto de ordenación y funcionamiento del 328/2010 o el 327 para secundaria /2010, ya a través de las órdenes que lo desarrollan, sobre todo a través de las órdenes que las desarrollan, ya introducen el concepto de maestro que comparte centros, maestro itinerante. Pero bueno, lo interesante es que en estas instrucciones pues se nos ponía cara. Si tú eres maestro de L, pero vas a ser itinerante, ya se nos pone, ya son concretas, son de uso del lenguaje. Y sobre todo, a mí me gustó mucho estas instrucciones porque establecían un orden de prioridades, ¿vale? En el caso de Almería, pues hasta esa fecha, pues aprendíamos todo, ¿no? Es decir, eso era o sea, no había colador, o sea, entraban todos los niños con dificultad sin ella. Todo niño que tuviese cojease un poco en el lenguaje de la comunicación, el maestro de aire. Claro, Claro, lo bueno sí había, es que sirve un había que poco de base. priorizar, claro, Había que priorizar, porque hay que priorizar, porque evidentemente hay una serie de niños con una serie de patologías, ¿sabes? Que demandan tiempo y niños con una serie de patologías que igual no son patologías como tal, sino que son dificultades puntuales que pueden ser atendidas a pie de aula. En ese sentido, vinieron muy bien porque pararon ese tsunami. Habría que profundizar porque, fíjate, de 2013 a ahora, pues ha cambiado mucho. Ya han cambiado el perfil de alumnado. Yo recuerdo, Antonio, cuando empecé a trabajar, que luego lo veremos, yo tenía sí, muchos niños con síndrome de Down. Es que era raro el colegio no tuviese varios nenes con síndrome de Down, con 3, 4 niños con síndrome de Down. sí, sí. Yo llevo años sin trabajar con niños síndrome de Down. Han cambiado mucho el perfil. Y en aquellos entonces, el término hotel lo veía desde la teoría.
no lo tenía en la práctica, hace 20 años no lo tenía. Igual, de manera encubierta, pues estabas trabajando voluntario sin saberlo. Pero y ahora, sin embargo, aparecen muchos niños pues, con este tipo de dificultad. ¿Vale? efectivamente. Aparecen muchísimos. Aparece, Autistas. Los autistas, pues había un niño autista en el colegio y en el otro no había nadie. Y lo mismo tenían. Mira, yo me acuerdo, hablando tema de oposiciones, no pasó mal con las oposiciones, ¿eh? Una época dura. Aconsejo la itinerancia, yo la integridad, perdón, la integridad. Yo estuve interino 4 años y aprendí mucho en esa época de interino. Pero recuerdo que haciendo las oposiciones me decían, hay que meter en el listado de niños, un niño autista, un niño síndrome de Down, tal, y yo recuerdo eso como el autista ya por situaciones excepcionales. Y ahora, sin embargo, hay muchos niños con perfiles de alteraciones de la comunicación y muy diversos. Ha cambiado mucho. Y posiblemente por estas instrucciones pues habría que actualizarlas en cuanto a prioridades, en cuanto a censos, en cuanto que lo veremos más adelante. Yo efectivamente. Sí, aconsejo sobre todo a los maestros y maestras de los lenguajes jóvenes que se meten en esta profesión, que se meten en este mundo, bueno, pues que se metan en Google y que las busquen las personas de su provincia educativa, porque arroja luz. sí, porque incluso hay determinados perfiles que están aumentando. Por ejemplo, los niños con un trastorno del espectro autista llevan un tiempo que es que, vamos, están aumentando en estos casos. Y, Y y muchas veces no sabe el por qué. aumenta los diagnósticos. Sí, Luego efectivamente. ya lo comentamos cuando si ya tenemos oportunidad en la entrevista de hablar de cómo ha cambiado la profesión. Donde antes habían 4 casos, ahora salen 40. Sí, sí, es cierto. Y además, graves, Sí, graves. Y con afectaciones del lenguaje y la comunicación bastante notables. Y donde antes pues tenía 10 casos, bueno, eran retos, eran retos, y luego tenía pues un grupo de niños, de 10 15 niños, pues con unos perfiles que eran, por así decirlo, más sencillos a la hora de trabajarlos, pues ahora hay muchos niños y muchos retos, unas dificultades muy notables. Yo no sé exactamente, ojalá, y tú que te mueves por muchos entornos y me tratas con muchos especialistas, alguien nos arroje un poco de luz de qué es lo que está pasando. sí. No sé si es la natalidad, la evolución demográfica, eh, no sé, quizás antes se criaba más temprano, ahora se cría de manera más tardía, hay una serie de dificultades de orden social, abuso de móviles, mezclado con otras cosas, no lo sé, pero hay muchas necesidades, muchas. La verdad es que sí. Y Eh, congénitas, no adquiridas, congénitas graves y notables. ¿Eh? pues mira, te iba a preguntar ahora que, bueno, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, ¿cómo eran las aulas de educación especial eh, cuando éramos estudiantes? Yo también me incluyo, porque también fui estudiante y bueno, pues que nos contaras tu Mira, experiencia. me voy a acercar de cámara, ¿vale? Aquí yo, ahí, pam, de frente, Sí, pues para que se me vea. Así, con una labio leporino, con una fisura palatina, ¿vale? Una fisura que va de aquí hasta el entorno más amplio. De hecho, me quedó una cirugía, la última cirugía la tuve en primero de debut, y dije, hasta que hemos llegado. Pero me quedaba otra cirugía más, que era de reconstrucción del nasal, amplio, y dije, hasta que hemos llegado. Señores, ha acabado. Y bueno, y aparato en la boca, ortodoncia, pues yo la llevé desde que nací prácticamente, bueno, desde que nací, pero con 4 o 5 años sí, hasta los 21 años. O sea, toda la vida, toda la vida. De hecho, yo tengo la boca muy afectada, tengo una higiene súper precisa a nivel de encía y tal, pues porque tengo una boca muy delicada. Yo he vivido, he tenido la suerte de vivir, y digo la suerte, ¿eh? La palabra, ¿no? Me ha gustado, me ha salido de manera natural, pero tuve la suerte de tener pues, una maestra de lenguaje, Fernanda se llama, ya está más que jubilada. De hecho, yo tengo la plaza de ella. Fíjate las ella cosas de la está. vida, ¿eh? Las cosas de la vida, ¿eh? Bueno, pues Fernanda, que era mi maestra,
recuerdo yo perfectamente, estaba yo en el CEIP yendo Galván de Legido. Sé por varios colegios, pues mi madre era maestra y ya se cambiaba y yo me cambiaba con ella. Pero estuve varios años en el Tino Galván y recuerdo de estar en el Tino Galván y era una maestra, había educación especial. Mm, pero no existe la figura de la ELI y el PT. Y yo recuerdo, pues, una figura de aula, porque yo creo que había menos necesidades que ahora, o se identificaban, pero era menor que ahora, también puede ser. Sí, Y recuerdo de aulas con las que recuerdo de no había un chiquito autista, y yo recuerdo pues, hacer tareas de audición y lenguaje, la vibrancia múltiple, la simple, inversa. Y yo recuerdo, a mí, la vibrancia me costaron mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y recuerdo estar haciendo, pues, pilotos, delante del espejo, haciendo moldeado, ¿no? Y modelamiento delante del espejo, pero con más niños con necesidades materiales. Luego ya a partir del 96 aproximadamente fue cuando la especialidad pues, surgió a él, surgió PT, exacto, se divide. y fue un avance, yo creo que fue un avance bastante brutal, bastante brutal. No venía realmente, eso fue, la LOCSE dio un impulso bastante importante a la orientación y a la necesidad de educativas especiales. Pero la LOCSE realmente en el 90 fue la primera norma que veía de manera directa, fíjate, de manera muy tardía, del informe Warnock, el 78, ¿no? Pero bueno, Ujú. ahí decía Sí, el NEA en España siempre una década por detrás, pero bueno, tal. Y la LOCSE tenía la una, lo que hizo que la LOPEC en el 95 profundizase. La LOCSE luego lo que hizo fue que ordenó el sistema educativo y puso en valor determinadas características de calidad del sistema educativo. ¿Vale? Una de ellas, la atención a la diversidad. Pero la LOPEC en el 95 lo que hizo fue que profundizó. Por esa base profundizó. Ya te digo, entonces dio pie a que en el caso del 96, pues se pudiese partir esa especialidad. Tenemos que recordar que en el caso de Andalucía, al ser una comunidad histórica, la autonomía, tiene unas competencias cedidas en materia educativa, ¿vale? Y, claro. España tiene esa peculiaridad, ¿no? Somos un país descentralizado, ¿vale? Porque la Constitución, artículo 148, 149, asume que las comunidades autónomas tienen unas funciones y que el Estado tiene otras funciones, ¿vale? Y en el caso de Andalucía, pues se pudo regular esa normativa en esos tiempos. Entonces tenemos en el 95 sale normativa específica de OE, en el 2003 se puntualiza, en el 96 se crean las especialidades de AEL y DPT, surgen las primeras oposiciones de AEL y DPT más o menos por inicio del 2000. Te comentaba yo que cuando en el 2001, en las oposiciones que había en el 2001, la gente probando el primer ejercicio, y ya está, entraban a trabajar por 3 meses después. No había especialistas de AEL, no había. Y esa fue, yo creo, la época dulce de la especialidad, se vivió en el 2000. Estaba en su apogeo, estaba recién creada, tenía un estatus, el cupo de alumnos no era tan alto como ahora y el número de profesionales se creaban por dos posiciones con bastantes plazas. Pero dos posiciones con bueno, una relación muy buena. O quizás no había tantas plazas, pero no había tantos profesionales, o no había tantos aspirantes. Entonces eran unas posiciones bastante interesantes, ¿no? Por audición y lenguaje. Y fue la época dulce, a mi juicio, ¿eh? No sé cómo lo verás tú. El 2000, la época dulce de la especialidad. Sí, Y luego ya de ahí empezó a crecer, fíjate que entre el 2010 y 2020 ya empezaron a implementar instrucciones para acotar funciones y tal, porque ya se iba para arriba, el tema. Pero en la década del 2000, la época dulce de la especialidad. la verdad es que sí. En mi caso, yo cuando posité, yo empecé a positar en el 2003, las aprobé en 2009 y la verdad es que fueron muy buenas oposiciones, pero luego ya a partir del 2011 pues ya fue bajando, ya, Fue ya, bajando, ¿verdad? ya fue bajando. Sí. 2003, yo me acuerdo en 2003 que me examiné, me eché la posición en Almería y me examiné en Málaga. No me acuerdo, fue una experiencia en Málaga me examiné, nos juntaron gente de Almería y de Jaén, nos examinamos todos en Málaga. Que aproveché sin plaza, pero bueno, dejé la concertada, que fue una experiencia muy bonita, yo estuve la concertada, estuve muy bien por primaria,
y me fui por la L. Y fíjate, yo recuerdo mi primer colegio para producción de lenguaje, Antonio, fue 23 de septiembre, no me acuerdo, 23 de septiembre fue cuando me llamaban. Que te llamaban, no es como ahora en Cipria, tío, que te matan una vaina, que te llamaban, te decían, mañana que estás en Sevilla. Y yo, ayúdame, me diga, en Sevilla, punto y pelota, ¿sabes? Y te llamaban a las 3 de la tarde. Ahí se ha avanzado bastante. Bueno, pues tuve, yo me acuerdo, el primer destino fue en la escuela de infantil Argote de Molina, se llamaba, Argote de Molina. Está en el barrio de la Macarena. Ha llovido, ¿eh? Han pasado 20 años. Estoy hablando de que ya, hoy por hoy, pues, pues yo creo que salvo la monitora y la PT, no sé hasta qué punto rayé, el resto, pues todo el mundo jubilado. 20 años, 20 años. Y recuerdo que era una experiencia maravillosa, Antonio. Me encantó, me encantó. O sea, yo disfruté como un enano. Era un centro infantil y tenía una aula específica, ¿vale? Y era un centro infantil de 3 niños. Era una aula específica. En el aula específica había 3 4 niños síndrome de Down. Había una alumna con parálisis cerebral. Y luego, si no recuerdo mal, alguna discapacidad mental, ¿vale? Porque era un centro que también acogía niños de un barrio desfavorecido socialmente, que era el Bacie, que estaba en el norte de Sevilla, y no tiene nada. Fíjate el escenario, no tiene nada. Un centro de educación infantil, de 3 líneas, y además era súper acogedor, Antonio, me encantaba, porque yo ya me acuerdo, es que ya, mira, me estás sirviendo para retrotraerme. Yo me acuerdo que entraba al cole y conforme entraba, se metía a mano derecha y accedía al aula de educación especial, que era súper grande. Era, era acogedora, porque no era amplia, sino que era alargada y tenía una parte de sala para una serie de actividades, otra parte de sala para otras actividades. Y de manera alineada, a continuación entraba el aula de aire. Con lo cual, es que trabajábamos codo con codo. Yo recuerdo que estás con los niños de infantil, pues codo con codo, con tío, con Reyes. Una experiencia me encantó. Entonces, Antonio, en esa época, ya te digo, yo recuerdo, fue el comienzo y me impactó porque saltaba de primaria a L y era súper ilusionante porque era un contexto, era súper. Yo, si tuviera un calificativo, acogedor. La tercera de lenguaje era acogedora, era familiar. Luego tuve otra etapa bastante amplia, bastante larga, fue en Jaén. Ahí estuve trabajando y también lo recuerdo con muchísimo. De hecho, la plaza la saqué en Jaén. Y la plaza y mi mujer, porque ahí conocí a mi mujer en una sustitución y luego me quedé en Jaén un chorro de años. Me encantó, a mí Jaén me encantó. Jaén, por ejemplo, tenía una peculiaridad y ahí sí la vi. El tema de eso la gente joven que empieza ahora a trabajar en esta ciudad lo va a notar, el tema de itinerar. La itinerancia en Jaén eran Sí. bestiales en cuanto a las dimensiones, a las longitudes. ¿No? Que lo mismo iba a hacer un recorrido de 1 hora para un niño. Entonces, el concepto de sectorización y acercar el recurso a donde existe la necesidad. Ese era el criterio que existía en ese momento. Y en la actualidad, que trabajo en el proyecto almeriense, maestro de traducción y lenguaje, pues el escenario que me encuentro, pues las distancias son menores, pero no son menores, son menores porque en un contexto en el que hay mucha población concentrada en una misma geografía, ¿no? Pero que seguramente el que tiene una opción seguirá integrando de manera bastante notable. Pero en el caso de la situación actual, digamos, las características, si tuviese un tratado titular es, pues, mmm, quizás sobrecarga las educativas especiales, sobrecarga de trabajo, ¿vale? Hemos evolucionado de una especialidad en la que era más acogedora, porque había un cupo de niños bastante más acotado, con una serie de necesidades, con una idiosincrasia que ha cambiado, la idiosincrasia del perfil del alumnado ha cambiado de manera notable, bueno, pues ha ido evolucionando a un perfil de AL, pues con una tasa de alumnado muy grande, con unas prestaciones muy notables, muy notables, muy notables, y en un contexto pues muy exigente, muy complejo, que luego lo veremos en la entrevista, y con una serie de demandas que tenemos los maestros de AL, pues que hace 20 años no existían, No no existía, ¿no? existían. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo eran las aulas de audición y lenguaje?
y en sí la especialidad cuando arrancábamos en esta profesión, sobre todo en tu caso en el año 2004, 2005, que fue Sí, cuando tú además, arrancaste. claro, es que estábamos hablando de la época, es que era la época candente, ¿sí? Porque se crea la especialidad de otro lenguaje, pero hay un compás de 2, 3, 4 años en el que está todo ahí muy etéreo, no sé cómo se dice la especialidad. Y estamos hablando en el 3, 4, pues yo lo conocía porque había sido alumno, ¿sabes? Y me pasa a mí como te pasa a ti, somos hijos de maestros, con lo cual tenemos ahí una cercanía, ¿no? Somos privilegiados en ese sentido, ¿no? O no, según se vea, o no, según se vea, ¿no? Pero hemos mamado ese mundo, ¿no? Y en el caso mío, como alumno de AER, ¿vale? Con la fisura palatina. Eh, pues cuando la época dulce del lenguaje, que ya tengo claro que es la década del 2000, ¿vale? En el periodo ese que va de 2003, 2004, quizás sea el momento de su máximo apogeo. Es decir, no hay esa sobrecarga de alumnado. Entre otras cosas porque los mecanismos de detección de necesidades de autoridades especiales son más deficitarios. Es decir, niños con problemas, claro que había. Pero igual no se le, no sé, el trato educativo no era tan específico como el que existe ahora. No existía esa sensibilidad, que también ahora existe una sensibilidad que, bueno, pues te permite detectar una dificultad en un 0,2, ¿vale? Eh, entre que el perfil de alumnado era más agotado, eh, tenía un espectro de alumnos menores, en la especialidad estaba brillando en su máximo apogeo, muy bien vista, y luego pues trabajaba en un núcleo muy concreto, pues, una época maravillosa, muy maravillosa, maravillosa. De ahí hemos ido progresivamente pues, a diluirnos, ¿no? Hemos ido diluyendo del sistema educativo, en el que pues hemos pasado de tener un alumno que lo veía antes 3, 4 sesiones a la semana, pues a verlo una sesión compartida y claro, pues eso repercute en la calidad de tu propio proceso de aprendizaje, repercute en la evolución del niño, repercute en la visión que tiene al final el docente, tu docente compañero, y dice, pues este niño no está evolucionando, claro, no está evolucionando porque lo he visto 7 veces en un trimestre, 8 veces, 10 veces. Y realmente, si lo piensas bien, cuando tú pones todas el número de sesiones sobre la mesa, pues el número está ahí y no se hacen milagros. Los milagros los dejamos para la Biblia, pero en la Efectivamente. realidad no se hacen milagros. Es que tú tienes un niño con una dificultad tan notable, tienes un niño que tiene una alteración de la comunicación, ¿qué tal? Si es que un trimestre viendo 8 veces, realmente tu éxito ha sido llegar a implementar una dinámica de trabajo, pero no tienes digamos, no cubre un objetivo educativo como tal porque es muy difícil. Entonces hemos ido evolucionando en esa trayectoria, ¿no? Es decir, un grupo de alumnos muy concretos, muy bien vistos, con una serie de facilidades para hacer ese trabajo que hoy por hoy, pues, no las tienes. Tienes que ser movidos, no pasaría airoso, ¿no? Es decir, pues hacer combinaciones de grupo alumnos. Yo me acuerdo cuando yo empecé con un niño, eran sesiones individualizadas, pero totalmente individualizadas. Y según el perfil, nos miramos una sesión de tantos minutos, de tal, para trabajar de manera concreta, esto, tal. Eso ahora pues, es impensable, ¿no? Estamos trabajando pues con parejas, con tríos y haciendo combinaciones porque son muchos los números que hay. Por lo menos lo que yo me encuentro Sí, dentro de estoy, mi estoy experiencia. totalmente de acuerdo contigo. Ha Muchos habido algo alumnos, positivo. sí, Mira, ha habido algo positivo. Y es que existen mecanismos para identificar necesidades que igual antes no lo habían. Existe sensibilidad que igual antes no la había. Antes lo mismo un niño con problemas, se quedaba en la clase y a buscarse la vida. No había ningún problema. Y ahora dicen, no, mira, pues mira, este niño le pasa algo, vamos a buscar esto, vamos a buscar lo otro, tal. El problema es que, bueno, pues igual hay que poner énfasis en la dotación de recursos. yo recuerdo cuando yo empecé que es que apenas había información también. Es que no sabía muchas veces dónde acudir, sobre todo porque no sabías cómo formarte, no sabías de dónde sacar información para trabajar con ese alumnado. Y yo, por ejemplo, tenía un compañero de Leoe que bueno, pues era al que acudía muchas veces y bueno, era el que me decía, toma, Me pasaba como a mí. te, exactamente, te dejo este Yo, el material. EOE, en la L del EOE, evaluaba y orientaba. Y fíjate, yo recuerdo la figura de la L del EOE, en aquella entonces,
Porque recuerdo cuando estaba en Sevilla, era tanto el EOE de Sevilla como el EOE de... se me ha ido el nombre. Bueno, otro EOE. No sé dónde tenía la sede, pero tenía la L y orientaba. Orientaba, entonces evaluaba, orientaba, llevaba un seguimiento. Ya la figura de la L del EOE es intervención pura y dura. Sí, Porque sí, hay tantas necesidades que al final la diferencia que hay entre una L de EOE y una L que está nombrada en un centro educativo, pues no sabe decirte, que uno es consultorio y el otro no. Pero uno está nombrado de EOE y el otro no. No sé, porque hacer sus prácticos exactamente lo mismo. claro, efectivamente. Y bueno, tenía otro compañero de audición y lenguaje, y era el que a mí me pasaba todos los materiales. Y me decía, porque claro, cuando Bueno, comienzas, eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. O sea, en la L, cuando empezamos en la L, veintitantos años después, nos tenemos que buscar la vida buscando materiales de aquí y de allá. Eso no ha cambiado exactamente, en absoluto. Mira, Antonio, de, tengo yo material, tenía yo un ordenador, lo tengo aquí, estoy ahora en Jaén, y lo tengo aquí el ordenador mío de antaño. Pues no lo he tirado, no sé por qué, porque por cariño, ¿sabes? Pero porque funciona. Y tenía que ir ahí material que lo tengo todavía, eso ya lo tengo en Drive por ahí, que ya ni lo toco ni nada. Pues claro, pues a ti te pasa algo, todo escaneado, los dos escaneados, y de aquí, más de allá. Pues tenemos que buscarlo en la vida. Tenemos que sí, buscarlo en la sí, vida. Y ya en aquel entonces, yo recuerdo ir con mi ordenador mío. Realmente ahora sí tengo un ordenador de la Junta de Andalucía, pero en ese momento era el ordenador mío, pues lo sacaba porque era imposible, iba con mi mochilita y mi ordenador detrás, que sigo yendo igual, obviamente, sigo yendo exactamente igual, y efectivamente, porque es imposible llevarlo todo y todo escaneado, porque tenías que buscarte la vida. sí, sí, Eso sí, no ha sí, cambiado en sí. 20 años y Y sigue bueno, igual. y Y al yo, final el material es tuyo. y yo vamos, comentándoselo con Eugenia Romero, ¿quién no ha vivido? ¿Quién no ha vivido de esa Eugenia Romero, de esos canales de Sí. YouTube? Que, Había también, que estaba Eugenia Romero, y Eugenia Romero hasta después había una página que era un maestro de uso de lenguaje de Jaén, pero de Jaén, de Linares, si no recuerdo mal, ya tengo esa afirmación, pues ya estamos más que cuidado, que era logopeda sin recursos. Logopeda sin recursos, cuando se llamaba esa, la página. esa, Entonces, esa no lo no sé si llegué seguirá yo. existiendo. Ya esto ya es que esta es de más para atrás. Y entonces yo recuerdo, Claro, pues, de aquí y de allá, sacando recursos de aquí, porque Eugenia más bien es de la década de 2010 para adelante, ¿verdad? 2010 para adelante yo creo que hará unos 10 12 años empezaría yo a ver algunos vídeos suyos en YouTube. sí, sí, Y sí existía, efectivamente. son muy cañeros en el norte, el tema este de Arasaki y tal, esto del País Vasco y tal. Por aquello entonces ya tenía mucho material. Y te diría, de Andújar, ¿no? Que Café de Andújar, eso también, yo me acuerdo de verlo en blog, yo creo que empezaron por un blog, ¿no? Sí, Por eso, estando yo en Jaén trabajando, o sea, hace 10 años, 12 años, 13 años, y ahí tenías que buscarte la vida sacando de aquí y de allá. Yo paso igual que yo. sí, 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 sí. Igual, Es que igual. era así, es que era así, es que, Y sí, y ¿no? seguiremos Y así, seguiré. ¿sabes? Ah, Porque, yo claro, lo que veo ahora es que hay mucha información. Yo veo sí, que hay mucha información y tienes que ser muy selectivo con la información que tienes. sí, Antes sí, bueno, no sí, había, es que vivimos en la sociedad, no vivimos en la había, sociedad de la información. y lo poco que tenías, pues tenías que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Que acuérdate, había entonces en los que llegabas todo centro, eso la gente ahora no lo sabe. Ahora, mira, eso fue un avance bastante bueno, ¿no? El hecho de que tú hagas tus programas específicos y tus informes finales y se queden grabados en Seneca. Pero tú te acuerdas de aquella entonces, que llegabas a un centro y no había nada. No había ni No había, papel. Es decir, bueno, no había ¿dónde, nada. vamos a ver, pero dónde, que yo vengo a hacer una sustitución o yo nunca llegué a hacer sustituciones en sí como Claro. enfermedad, pero todo lo que yo trabajé en interior fueron vacantes, tuve esa suerte. Pero yo recuerdo de coger vacantes, mira, tuve la más tardía 29 de septiembre, no, la más tardía fue un 28 de septiembre, vacante, en el Levante de Almería. Oye, una experiencia maravillosa. Trabajaba yo en Palomares y cubrí una zona bestial. Luego se sujetó como puesto específico, ya no sé lo que quedaría. Y, y, y luego recuerdo también como ¿cómo era la pregunta exactamente? Que me he perdido. Estaba, Sí, estaba sí, no, pensando que en... estábamos hablando de cómo ha cambiado, de cómo ha cambiado el,
desde hace 20 años cómo era Sí, cuando nosotros sí, lo de empezamos, la búsqueda de los recursos. exactamente los recursos. Es decir, Sí. antes Bueno, había, pues recuerdo, sí, bueno, pues recuerdo que eso, que estaba diciendo. Yo tuve la suerte de trabajar siempre por vacante, ¿no? O sea, que no he llegado a sustituir, ¿vale? Pero la vacante más tardía me la dieron un 28 de septiembre, que fue vacante, las que se creaban de manera tardía, se creaban, y, y fue un 28 de septiembre. Otra fue un 23 de septiembre. A partir de ahí todas fueron ya nombramientos en verano, ¿vale? Pero yo recuerdo llegar al centro una vez nada, ya, bueno, es que no nada, había nada. literalmente, decir yo, tal, es que eso la gente de ahora no lo vive, pero llegar al centro y decir, pero bueno, no se sabe aquí ni el censo que hay. Y es Claro, que y llegaban los maestros de lenguaje y metían sus papeles aquí debajo de los bus y los llevaban. sí, 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 Iban con ellos, los papeles, no se quedaban. efectivamente. Ahí, Un segundo, Antonio, espérate, me voy a quitar los auriculares porque me he quedado sin. Le voy a poner desde el móvil, ¿vale? Un segundo, me he quedado sin perfecto. batería. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Se me algo? ¿Se me escucha ahora? Perfectamente. Pues Sí, yo te sí. escucho muy bajito. Un segundo. Eso sí, un poquito bajo. Tú sí me escuchas. Y yo te Sí, yo te escucho escucho prácticamente. perfectamente. ¿Ahora? ¿Habla, Sí, Antonio? perfecto. Ahora. Ahora. Ya está. Bueno, pues yo recuerdo que los maestros de él, algunos se llevaban sus materiales, sus apuntes, sus informes, se lo llevaban con ellos, ¿sabes? No se quedaban en el Sí, sí, colegio. la Habíamos maletilla, avanzado. la Sí, maletilla tío. con todo, iban itinerando y lo llevaban Tipo todo. Es Gollum. decir, Iban tipo, los maestros de él, tipo Gollum, con sus materiales que se lo llevaban, con sus informes que se lo llevaban, y tú llegabas a sustituir y decías, pero si el año pasado estaba trabajando con con Anita, y aquí no hay, era una vacía y no ya, había ni informe, no tenía ni siquiera una referencia para decir que se ha trabajado claro, con este niño. De ahí se ha avanzado que ahora por lo menos te metes en Seneca y hay un sí, informe, hay y unas pruebas tienes tu estadísticos, hay un informe y lo seguimiento, tienes todo. se ha avanzado Sí, bastante, pero bueno, sí, es una época peculiar, pero si trabajas también, ¿eh? sí. La verdad es que sí, es que ha cambiado. En ese aspecto hemos cambiado bastante, porque antes lo que éramos deficitarios era en información y también Ya. Y ahora hay eh, sobre información, claro que en sí. recursos. También teníamos eso, ese déficit que yo lo que en ese momento vi fue compañerismo, porque tú tenías tu compañero, cuando yo trabajaba, tu compañero en el pueblo, que era maestro de audición y lenguaje, y cuando yo empecé, eh, yo aprobé directamente sin tener interinidad. Tú imagínate, empecé muy perdido, muy Yo, verde, ¿no? la integridad te servía para buscarte la vida. Sí, La sí, integridad es que te llamaban, tío, Antonio, es que te llamaban, eso tampoco la gente no lo sabe. ¿No? Es que te llamaban, yo te llamaba, acuerdo, cuando me llamaron la primera vez, me llamaron a las 3 de la tarde, un teléfono largo, de esos eternos, que lo coge a las 3 de la tarde y dice, mañana tienes que estar en delegación. Yo estoy desayuno en Almería. Y digo, pues será la delegación de Almería, ¿no? No, tienes que estar mañana a las 9 de la mañana en delegación. Y digo, pues bueno, pues yo estoy mañana a las 9 de la mañana. Digo, ¿pero qué es en Almería? No dice, no, en Sevilla. En Sevilla. Te llaman a las 3 de la tarde para que estés a las 9 de la mañana en Sevilla. Claro, ahí te buscan la vida y claro, te espabilas como los pajaricos que saltan en los acantilados, estos que están en los nidos y saltan a volar. O vuelas o te estampas, ¿sabes? Pues es- claro, ahí te espabilabas, pero vamos que te espabilabas. sí, sí. Pues Es espabilado, que mujeres. era así. Y Y además gracias, yo recuerdo amigos de llamarlos así, decir, está un día o dos días, decir, tiro la toalla, me voy, que dejo la docencia. Claro, ahora ya se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Y entonces tú imagínate el estrés que tenían aquel entonces, de que te llamaban de un día para otro, que te incorporaban, además te llamaban que decían, no, mañana está en el colegio. No es como ahora que dicen, no, piensa en Cipri, me veo, tal, me incorporo el lunes, tal, no. Mañana en el colegio. Y llegaba al colegio y decían, primero, no tenía información de los niños, no había nada, tú lado. Los informes, dan gracias de si había un informe además cada informe de su padre y su madre, porque era un formato ya. oficial. Las instrucciones hasta 2013-14, como hemos dicho antes, ya son las primeras que ya te hablaban de los anexos, de un Sí, sí, formato y tal, pero hasta el 13-14, ¿eh? O sea, te encontraba un informe que largo y bien extenso, otros informes que eran patatas, andantes, o sí, sí, directamente no te encontrabas escuerdo. nada. Claro, y entonces te encontrabas nombrado de un día para otro. Llegaba a un colegio sin saber el censo. El censo prácticamente lo averiguabas tú.
no había ni información previa de los niños. Y lo mismo te iba el primer trimestre, tenías que evaluarlo, porque empezabas tan de cero que era una evaluación prácticamente de sentarlo todas las bases y dejarlo todo bien organizado ese primer trimestre, porque ya el trabajo efectivo va a ser a partir de enero, cuando tenga ya, haya tenido todas mis sesiones, niños evaluados, al dedillo y tal. Claro, ahora está avanzado, ahora ya realmente una L que llega, pues tiene un informe de referencia, tiene unos programas estadísticos ya hechos de referencia que tú luego lo vas a adaptar y lo vas a rehacer, pero está esa referencia. Pero ya está, tienes algo, claro. Sí, y ahora tal vez tenemos excesos de reuniones, ¿no? Sí, ahora tenemos. Ya como itineres, Antonio, de verdad, porque los dos centros te reclaman como si. Tal, entonces tienes que estar en los dos centros al compás. Claro, que ahí se ha avanzado, ya te digo, ya antes simplemente es que era como si eso me llama, ¿sabes? La gente desconocía tu figura, ¿no? Y se ha cambiado mucho. En ciertas cosas para mejor, en otras cosas para peor. Efectivamente. La verdad es que sí. ¿Cuál es el panorama actual? ¿O cómo definiría el panorama actual? el Gran panorama pregunta. actual? Esa es la mejor pregunta. Esa es la pregunta de oro. Y en el panorama actual no hemos hablado mucho. La figura de la ERE está muy diluida en el sistema educativo. Hay mucha necesidad, muchos alumnos, o quizás, no sé si es la zona de aquí de trabajo, que también puede ser, que tiene una tasa de natalidad disparada con una de otra con Almería, pero muchos alumnos, muchas necesidades, el tiempo es el mismo, los recursos humanos son los mismos, es decir, se ha incrementado el número de necesidades, pero el número de recursos también ha crecido, pero claro que el número de necesidades que es un disparate, que salen niños por doquier y además con unas dificultades muy graves. El perfil de alumnado ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado. El perfil de familia ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y en todos esos cambios, pues quizás la figura de la ERE se está diluyendo. Y yo estoy preocupado. Claro que me preocupa. ¿Por qué? Pues porque quizás habría que dar un vuelco normativo, un reajuste normativo. Intentar, pues esa normativa, fíjate que hemos hablado de normativa es que casi toda la normativa de referencia es de hace 25 años. Estamos hablando del 25, hablamos del 2003, hablamos de las normas que regulan la necesidad de espaciales del 2002, del 47. Bueno, estuvieron las instrucciones esta del 2018, ¿vale? Las instrucciones, pero en materia de uso del lenguaje, pues hay que darle un avance y volver a posicionar la especialidad. Yo no voy a decir uno se merece, pero 4 pasos más adelante, ¿vale? Porque nos estamos quedando atrás. Y esa es la perspectiva que tenemos. Si crecen las necesidades, no atiendes con éxito, garantías de éxito, no tienes con garantías de éxito este alumnado porque hay muchas necesidades, tu figura se diluye, no se termina de promocionar, pues algo tenemos que hacer, Antonio, algo tenemos que hacer porque hace falta un empuje, A él demanda algo, y ese algo son una mezcla de muchas cosas. Ya antes. Hay demanda de alumnos y falta de profesionales. Claro, y luego ya sumado, pues con que las escuelas ya se han vuelto muy exigentes, porque se ha vuelto muy exigente, hay muchísimas necesidades, el tutor de primaria, de infantil, de secundaria, me da igual, tiene una serie de exigencias también muy notables. Nosotros, por falta de tiempo, no ofrecemos una respuesta educativa que ayude a reducir esa ansiedad y esa garantía de éxito es muy compleja de llegar a ella, porque cuando tú tienes a 40 niños en 4 días, es complejo. Y ese es el escenario que tenemos. Ya no sé si es aire, si es en la materia nuestra, hace falta meter una nueva marcha. Es como cuando vas conduciendo y arrancas primera, segunda, tercera, cuarta, y hay un momento en el que te pide quinta, y si hay otro momento en el que tienes que meter sexta. Bueno, pues con las 6 marchas no hace falta una marcha más. O meter la marcha automática, o meter como los motores, los liquidajes, pero algo que evolucionar, ¿vale? Y en aire hay que evolucionar, hay que tocar muchos palos.
de recursos, desde funciones de maestro de aire, desde dinámica de trabajo, muchas facetas. Y es seleccionar ya. Y que hay que apostar por los maestros de audición y lenguaje. Exactamente. Esa apuesta más importante. Yo a los años, yo no quiero unas palabras. Se apuesta cuando se hace un acto normativo, cuando tienes una base legislativa, cuando tienes un papel firmado diciendo que tus funciones van a ser estas, que tal, que empiezas aquí, que vas allá, que se te gusta tal, que hay una ratio, que tú atiendes de aquí hasta allá. Hace falta eso, es decir, crear un marco, una actualización de un marco normativo que posicione la especialidad. No es ni bueno ni malo, pero es que pues igual que salen diagramas curriculares de 2023, igual que se actualizan pues normativas de organización y funcionamiento, al igual que se actualiza pues la normativa como tal, pues en materia de AL y de PT, y me debería decir también de orientación educativa, hay que actualizarla. Y se demanda mucho. Confiemos en que siga Hay que tocar, yo te digo, son muchos palos, habría que ser muy quirúrgico. El tema de ratio, el tema de funcionalidad normativa en cuanto incluso a temas de itinerancia, en cuanto a compartir centros, en cuanto a temas de horario, temas de coordinación. Es que realmente la escuela ha cambiado. En esta videoconferencia estamos hablando, y además me está encantando, Antonio, te doy la enhorabuena, porque estoy refrescando emociones ya de antaño, y me encanta. Eso se trata. Eso se trata. La década del 2000, en mi juicio, los años dorados. Ya la década del 2010 ya empezó la cosa ya a complicarse. ¿Vale? Sí. Y quizás hace falta algo que ilusione. Igual que en el 2000 había algo, ¿no? Es decir, estaba en alza, ¿no? Pero claro, luego también cuando hablas también con tutores de primaria y tal, también cuesta también esa cierta falta de chispa, de ilusión, es que el marco educativo se ha hecho muy complejo. Y se va haciendo complejo por minutos. Efectivamente. Es que eso es lo que pasa. Y es una pena. Es una pena. Sí, lo de la burocracia también se ha demandado mucho. La burocracia también influye mucho. Iba a decir democrática. También democrática. La simplificación burocrática. Es decir, joder, no vaya sesiones de evaluación y como compartan 3 centros, pues aquí, allá, sesiones de equipos docentes y en una tarde que están varios centros, papeles de aquí, papeles de allá, pásame información, me tienes 40 niños, 40 clases, pasa información de aquí ahora ya. Y que no te equivoques, Carlos. ¿Cómo no te vas a equivocar? Si estás hasta aquí igual estás hablando de este centro, como luego estás pasando información por si hay que para el otro. Todo el tema mira, los programas específicos está muy bien. El programa específico de universidades está muy bien porque se queda ahí. Es una base de datos. Se queda una base de datos y si yo me voy, hay una continuidad. ¿Vale? Y el que una detrás de mí coge ese programa específico y lo rehace, lo reinventa o le da continuidad. Pues se lo carga y es lo nuevo. Pero bueno, ahí está, de referencia, ¿no? Pero al final, 40 niños, 40 programas específicos, mucha tralla, ¿eh? Es mucha tralla. Es decir, además que con los programas específicos de diseño de programas específicos, abarcones de trabajo, pero bueno, también se ha avanzado. Es decir, que ahí yo tengo el corazón muy dividido, ¿sí? Porque ha sido positivo. Pero, ¿cómo se cuaja eso? ¿No? ¿Cómo se cuaja eso desde un punto de vista práctico? ¿No? Es decir, oye, pues igual hay que liberar 1 hora a la semana, no a él, sino al tutor también, porque el tutor está igual, para que esa hora a la semana pueda hacer un trabajo efectivo de administrativo, ¿no? Un lunes a 1:00 hora de la mañana, un martes, un miércoles, no sé, tramo horario, ¿no? Eso es una queja que es muy generalizada, el tema de la burocracia. Sí es verdad que sé que la administración está sensible al tema, pero hay que buscar fórmulas. Y en aéreo nos afecta de lleno. Efectivamente. Pues, Eusebio, quiero darte las gracias porque nos has recordado muy buenos tiempos sí, muy buenos tiempos
Yo creo que a mí y a muchísimos a él, que en aquellos entonces también empezaban como nosotros. Y bueno, porque empezar la tercera temporada contigo, mmm, yo creo que ha sido Yo, Antonio, te doy las gracias. Y luego yo espero, ojalá lo escuchen aquí maestros de él, ¿no? Maestros, bueno, maestros de todo el mundo, ¿no? Que lo escuche mucha gente, pero bueno, maestros de él, ¿no? Sobre todo la gente que está empezando ahora, que son los que van a tomar los que van a tomar el timón. Y aunque nosotros vamos a ser cañeros. Ya se han invertido los papeles y cuando empecé a trabajar, Antonio, yo era de los jovencillos, yo veía a los maduretes, que eran los cañeros, ¿no? Los que daban caña, los que reclamaban, ¿no? Ahora ya toca ser uno el que reclama. ese. Y ojalá, pues, oye, pues la gentecilla joven que ahora se abre paso, una L, pues, oye, pues tenga esa referencia de que hay una especialidad que es preciosa, es preciosa, Es preciosa, es es preciosa. preciosa. Yo sé que el que entra ahora, pues se puede encontrar un panorama complejo. Claro, Pero bueno, así entre todos, oye, hacemos unidad y esto mete un vuelco, ¿no? Y algo habrá que hacer. algo hay que hacer y vamos a intentarlo cambiar por todos los medios. Muchísimas gracias por tu invitación, por aceptar la invitación y casi un verdadero placer empezar contigo Antonio, esta tú y yo ya temporada. somos amigos, que sigamos en contacto, seguimos hablando y Sí, las sí. gracias yo a ti, las gracias a ti. Cuídate mucho y, y estamos en contacto, amigo.